eso el día de hoy nos acompaña Miriam Cervantes. Bienvenida. Muchas gracias, muy feliz de estar aquí. Expertise en todo eso, que eres bueno, muy conocedora de la escritura de estas grandes personalidades y bueno, entienden, ¿no? Que cuando circula uno de una manera o no cierra uno la letra, todo lo que quiere decir de nuestro carácter, que es maravilloso. En personajes como esto, ¿cómo nos sirve? Claro, porque además en este caso, Ana, lo que vamos nosotros a identificar es que el personaje lo conocemos en la historia por lo que se ha dicho de ellos, ¿no? Y cuando tenemos esta oportunidad de analizar sus obras, su escritura, su firma, realmente nosotros podemos conocer la otra parte, lo que realmente ellos eran y no lo que los demás dicen acerca de ellos. O más porque es cómo se sustenta tanto talento, o cómo te explicas tantos sucesos de su vida, ¿no? Como las decisiones que de pronto llegó a tomar por cómo era. Claro, mira, en este caso que vamos a hablar del personaje de hoy, que es Johann Sebastian Bach, vamos a ver varios aspectos importantes. En principio, bueno, como muchos de los grandes artistas o grandes personalidades que tuvimos en la historia, fue reconocido hasta que él ya no estaba vivo, ¿no? Es una de las cosas que han sucedido mucho. La otra parte que vamos a ver de él y que a lo mejor pocas personas saben es que fue padre de 20 hijos. De 20 hijos, Viene exacto. de 2 generaciones de músicos muy importantes, o sea, él fue el octavo hijo en su casa, aparte. Toda la niñez la vivió lleno de música, lleno de todo este movimiento que estaba en estos momentos siendo muy prolífico y estaba creciendo a pasos agigantados, ¿no? Exacto. Vamos a ver en su escritura qué es lo que podemos distinguir. Fíjate, algo muy interesante que nosotros vamos a analizar en el caso de su firma. Nosotros vamos a ver en particular inflamiento. Los inflamientos son las letras que se hacen más grandes o de mayor tamaño que el resto de la escritura. Aquí lo vamos a ver no en la J de su primer nombre, sino en la B de su segundo nombre. Ajá. Y en la S, no, eso no cuenta como por ejemplo que está como inflado, o sea, como hecho muy, muy grande. Muy grande, lo vamos a ver en la S y lo vamos a ver en la B. Okay. ¿Qué es lo que nos está diciendo? Esta reafirmación del yo, del ser grande, nos habla mucho de aspiraciones, nos habla mucho de la intuición, del ser superior, de toda la parte que es la creativa, lo que es lo místico, lo que está hacia arriba, lo elevado. Muy particularmente la S de Sebastián tiene mayor peso para él que el Johann, si te fijas. Sí. Para él era más importante el nombre de Sebastián y la firma, vemos que la B también es un rasgo muy importante para él, su apellido. También en la firma vamos a ver que la T de Sebastián tiene una particularidad. La tilde o la rayita con que cruzamos la T la vamos a distinguir como muy pequeñita. Casi en todas sus firmas se ve como si fuera un manchoncito en lugar de ser este palito que está cruzando la T. ¿Qué nos está diciendo? Es una forma nada más de prudencia, era una persona que cuidaba mucho las formas, que cuidaba mucho la estética en toda esta parte y no busca una cuestión adicional. Otra cosa que vamos a ver en la evolución de Bach es que al principio sus firmas eran muy cortas y terminaban en la parte de Bach. Posteriormente se prolongaba la última escritura, que es una H, la hace mucho más alargada. Eso nos habla de una persona que funciona de manera lineal, una persona que va hacia adelante y en línea recta, que no tiene variaciones. Otra cosa particular que podemos ver en su firma es que ponía un punto. Al terminar de firmar, escribe con un punto. ¿Qué nos está diciendo la personalidad que hace esto? Es una forma de reafirmar, es una forma de asegurarse, es como si fuera un repaso que él da a las cuestiones para decir, hasta aquí terminé. Entonces, eso nos habla de una persona muy cuidadosa en toda la elaboración y en todas las formas de lo que está realizando. La escritura que vamos a ver en su música en particular tiene características muy especiales. Si nosotros vemos
una música elaborada por él, Es una partitura. vamos a ver que él refleja una estructura muy específica. Aquí una de las cosas más importantes es que si te fijas, los márgenes son muy cuidados de arriba y de los dos laterales. Eso nos habla de una persona muy estructurada, una persona que tiene mucha planeación, porque lo primero que nosotros vemos cuando una persona escribe sobre una hoja es cómo distribuye ese espacio gráfico. Es como si tú tomaras este recurso, que en este momento es tu hoja, y vieras cómo lo estás separando. Aquí la importancia de empezar a conocer a todos estos personajes por lo que realmente son y no por lo que muchos han dicho de ellos. Claro que sí. Una pregunta, por ejemplo, el hecho de que esté para abajo la letra escrita en la parte de abajo, ¿tiene algo que ver? Claro que sí, vemos que en el momento en que realizó esta escritura podía estar en un estado anímico bajo, o también nos habla de personas que suelen ser muy obsesivas y a veces esa obsesión los puede deprimir un poco. Ok, sí, porque leyendo un poco la biografía hablan de que su temperamento era quizá algo depresivo. Puede ser, pero era más bien por sus exigencias. Por eso te digo, una cosa es lo que dicen de él y la otra parte es que era una persona tan exigente con él mismo que podía llevarle estos estados o estas condiciones. Pues interesante la mente de un genio, la verdad. Claro, sin duda. Que marcó la música barroca, cómo no. Y bueno, muchísimas gracias, Miriam Cervantes. Gracias. Esperamos verte muy pronto con Claro que otra sí. personalidad también importante de este tamaño.